Los argiráspides eran fundamentalmente una unidad militar élite del ejército macedonio procedente de los famosos hipaspistas o portadores de escudo. Estos parece que cumplían la misión de ejercer de escuderos entre los batallones de la falange macedonia. El nombre de argiráspides se debe a que un regimiento de hipaspistas recibió el honor por parte de Alejandro Magno durante las operaciones militares que se desarrollaron en la zona del Indo en el año 327. Al recibir este nombre, recibieron también la conversión de sus escudos en escudos de plata, laminados con este precioso metal. De ahí el nombre que recibieron estos soldados de argiráspides o escudos de plata. El equipamiento de los escudos de plata era similar a los batallones de la falange macedonia. No llevaban coraza, quizás los oficiales eran la excepción. Portaban un escudo más grande que los falangistas, casco de hierro tracio y espada y lanza corta llamada doratia, la cual era más manejable y flexible que la larga lanza sarisa de los falangistas macedonios. El número de efectivos de este regimiento macedonio de élite se mantuvo estable entre los 3.000 componentes. Al contrario que sus compañeros de la falange macedonia, esta unidad militar era una unidad móvil y flexible, cuyo puesto de honor en el ejército macedonio estaba establecido entre la derecha de la falange macedonia y la caballería de los compañeros. El elitismo de dicha unidad militar hacía que sus bajas fueran suplidas por veteranos del ejército macedonio, ya que los novatos o elementos con poco entrenamiento no tenían cabida en dicha unidad. A partir del año 330 a.C., los refuerzos que llegaban de Macedonia empezaron a escasear, por lo que las filas de la falange macedonia se llenaron de iraníes o soldados de origen persa, mermando así la capacidad de combate de los cuadros de veteranos macedonios, muchos de los cuales acabaron integrándose en las filas de portadores de escudo. Como antiguos portadores de escudos que eran hasta el año 327 a.C., hay que remontar su creación hasta la época no de Alejandro Magno, sino hasta la de su padre Filipo II, padre y creador de la falange macedonia y de las unidades de apoyo que tenían. Siempre situados a la derecha de la falange macedonia, los argiráspides debieron participar en todos los encuentros en los que la falange macedonia participó en combate. Con Filipo II, dichos enfrentamientos solo debieron producirse en las grandes batallas, ya que es bien conocido que para operaciones en pequeña escala, Filipo se servía de mercenarios griegos o tropas aliadas. El ejército macedonio era valiosísimo y no merecía la pena desgastarle en operaciones de poco valor. En la batalla de Isos en el año 333 fue donde la actuación de los argiráspides debió ser más destacada. En dicha batalla y durante la carga que Alejandro Magno y su caballería pesada realizaron contra el centro persa, el rey macedonio dejó desprotegido el ala derecha de su ejército, momento que fue aprovechado por los mercenarios griegos del ejército persa para atacar a la falange macedonia por aquella grieta. La presión que debieron sufrir los argiráspides en aquella zona debió ser enorme, ya que su regimiento de 3.000 hombres que protegía la falange macedonia recibió el impacto de una carga efectuada por los 30.000 mercenarios griegos del ejército persa. Los argiráspides, hasta que Alejandro fue informado y acudió en su ayuda, aguantaron de pleno las cargas de un enemigo muy superior en número y formado por tropas experimentadas. No obstante, y a pesar de las serias bajas que seguramente sufrieron, aguantaron de pleno el acoso de los mercenarios, hasta que el rey los socorrió. Probablemente a tiempo, ya que a pesar de la valentía de los argiráspides, la unidad no hubiera podido resistir mucho tiempo más. Entre los años 329 y 327, Alejandro tuvo que acabar con un sátrapa llamado Beso, el cual se hizo proclamar como el nuevo rey persa Artajerjes V, usurpando por derecho de conquista la corona que pertenecía a Alejandro Magno. Las luchas en las regiones de Bactria y Sogdiana contra persas y escitas fueron de las más duras que debió enfrentar Alejandro Magno en toda su campaña militar, y en las cuales sufrió más bajas que en las fases anteriores de conquista del imperio persa. La lucha en guerra de guerrillas en un terreno árido y salpicado de accidentes geográficos, junto con el enfrentamiento a un enemigo ágil y que sabía manejar la caballería como nadie, puso en serios apuros a Alejandro, el cual hasta ahora se había enfrentado a los ejércitos persas en grandes batallas y siempre había salido victorioso. Los argiráspides hubieron de enfrentar dicha situación en una lucha infatigable y desgastadora, la cual supuso una dura prueba para ellos. Esta y la campaña en la India supuso el cenit del avance macedonio, el cual cesó ante las protestas del ejército, el cual hubo de persuadir enérgicamente a Alejandro a que siguiese avanzando. La vuelta a Babilonia y la campaña para la conquista de la península arábiga marcó un nuevo devenir en el ejército macedonio y por ende en el regimiento de los escudos de plata. Alejandro Magno muere en el año 323,
ya sea por causas naturales o desconocidas, y así comenzaría la lucha entre los generales macedonios por el control del imperio creado por Alejandro, dando como resultado una serie de guerras conocidas con el nombre de Guerra de Diádoco, una dura pugna en la que los generales formaron ejércitos y desplegaron sus tropas para resolver sus diferencias en batalla. En el momento de la muerte de Alejandro, en el año 323, y tras el posterior reparto de su imperio por sus generales, los argiráspides se encontraban en ese momento bajo el mando de los oficiales macedonios Antígenes y Teutamo, con unos efectivos que rondaban los 3.000 hombres. Y en el año 318 a.C., 5 años después de los choques entre los generales macedonios, encontramos a los argiráspides bajo el mando de Eumenes, cuyo mando fue ordenado por el general Peliperconte, el cual actuaba bajo la tutela de Olimpia, la madre de Alejandro Magno. En el año 317, los argiráspides tuvieron una gloriosa y decisiva victoria, bajo el mando de Eumenes, su general en jefe. Estos veteranos se habían pasado el bando de la madre de Alejandro, cuya autoridad era sagrada para ellos, y la cual apoyaba las pretensiones al trono de su nieto Alejandro IV. En la batalla del 317, Eumenes se enfrentaría a Antígono, y el papel de los argiráspides sería decisiva. Estos guerreros eran muy viejos, pero dado el gran número de batallas que habían librado, su pericia y atrevimiento eran excepcionales, por lo que nadie que se enfrentara a ellos era capaz de resistir su poderío. Por tanto, aunque eran solo 3.000, se habían convertido en la principal fuerza del ejército. Nuevamente, estos veteranos dieron lo mejor de sí mismos en la batalla. Ya se decía por aquel entonces de estos guerreros que eran las tropas invictas del ejército macedonio, cuyas famosas hazañas causaban gran temor al enemigo. Formados en el centro del ejército, se enfrentaron frontalmente a la falange enemiga de Antígono, a la cual derrotaron claramente. Y sin embargo, la batalla acabó en tablas, ya que aunque la infantería de Eumenes salió victoriosa, su caballería fue claramente derrotada por su oponente. En el año 316, nuevamente los argiráspides volvieron a enfrentarse a las fuerzas de Antígono en la batalla de Gabiene. La batalla se había nuevamente decantado en una especie de tablas, sin embargo, su conclusión tomó un giro inesperado. Esto es debido a que el astuto general Antígono había realizado una maniobra de batalla en la que su caballería había flanqueado al ejército enemigo y se habían apoderado del bagaje, o dicho de otro modo, del campamento donde las tropas de Eumenes tenían su impedimenta. En dicho campamento, los soldados tenían esposas, hijos y el saqueo acumulado de casi 40 años de guerra continua. Esto para unos soldados profesionales y experimentados eran las ganancias de toda una vida militar y el sustento de su vejez o retiro. La unidad militar que más ascendencia tenía entre las tropas de Eumenes eran los argiráspides. Así que estos hombres negociaron con Antígono la recuperación del impedimenta y pertrechos que Antígono se había apoderado el día anterior a cambio de la entrega de Eumenes. Estos soldados apresaron a su general y lo entregaron al enemigo. Los argiráspides se habían enfrentado a la falange oponente con una profesionalidad y empuje sin parangón, venciéndolos claramente. Sin embargo, las otras unidades militares de Eumenes no estuvieron a la altura. Lo más notable de los argiráspides no era solo su profesionalidad, valía militar y veteranía en combate, sino que todos sus componentes tenían una edad que se podía calificar como ancianos, y que los más jóvenes de ellos rondaban los 60 años, pero los que más años tenían eran veteranos de 70 años y algunos incluso más. Antígenes, el capitán que mandaba a los argiráspides, fue capturado vivo por Antígono, el cual lo arrojó a un foso y lo quemó vivo. Los argiráspides pasaron a las fuerzas de Antígono. Sin embargo, atinadamente, el general macedonio no se fiaba de la lealtad de estas tropas, buenas en combate, pero sí que habían entregado a su general. Bien podían hacer lo mismo con él mismo si se enfrentaban a otro oponente macedonio. Antígono decidió enviar a los soldados más peligrosos a la difícil satrapía de Aracosia, cuyos bárbaros vecinos hacían del lugar un territorio muy peligroso. El sátrapa de la provincia recibió a estos soldados, pero también recibió órdenes secretas de Antígono para que les enviara a misiones peligrosas y así irles eliminando. Antígono formó con las tropas que le quedaban un cuerpo de argiráspides más cohesionado y controlado que el anterior. Las últimas noticias que se tienen de los argiráspides es que pasaron al servicio de la dinastía de los seleucidas. Estas tropas eran de una gran veteranía y formaron un bloque compacto y coordinado. Dado el tiempo que habían servido juntos, se convirtieron en una unidad imbatible. Sus elementos eran de élite y los refuerzos que recibían también dado su alto estatus. Nunca fueron derrotados en batalla y por tanto podemos considerar a esta unidad élite como una de las más importantes de la Edad Antigua.